Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes, con ustedes, luego de un fin de semana de estar nuevamente fuera de este hermoso y bendito país. Estaba haciendo algunas gestiones en mi país, así que nuevamente ya esta semana estamos prestos nuevamente en el servicio de la obra. Estoy seguro de que la predicación del fin de semana anterior ha sido desde la palabra y eso es reconfortante. Por la gracia del Señor estamos dentro de una congregación en donde la palabra del Señor es fundamental. Entonces eso es una gran bendición, queridos hermanos. Así que gracias por sus oraciones, queridos hermanos. Hoy es un día especial para mí. Mi madre me acompañó, va a estar aquí 2 semanas, así que por la gracia del Señor viene a ver también no solamente a su hijo, sino también a sus nietos, y por qué no a su nuera también. Así que también es un día especial porque, por si no sabían, hoy es el Día del Padre en Paraguay, así que muy diferente, gracias, muy diferente la fecha realmente, pero como les digo, hoy es el Día del Padre en mi país. Yo sé que no tiene nada que ver, pero solamente, como les digo, es un día especial para mí, y por sobre todo, nuevamente prestos a ver lo que es la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: Hijos de la luz en un mundo de tinieblas. Hijos de la luz en un mundo de tinieblas. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14, vamos a desarrollar esta mañana, queridos hermanos. Voy a tomar lectura, usted sígame con su vista. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14, dice de la siguiente forma: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, exalto y engrandezco tu nombre, Señor. Engrandezco, Señor, que eres soberano. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos como pueblo tuyo en este lugar con una libertad de culto, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, que tu palabra esté en nuestras manos. Pero eso no basta, Señor. Reconocemos que no basta que tu palabra esté en nuestras manos, ni basta, Señor, que tu palabra esté en nuestras mentes. Es necesario, Señor, que tu palabra more en nosotros abundantemente, y todo lo que vamos aprendiendo, Señor, lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das nuevamente de proclamar tu verdad, todo el consejo tuyo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe, me use como un instrumento, Señor. Y por mis hermanos, Señor, que están prestos a escuchar tu verdad, pedirte que mediante la predicación de tu palabra, ellos puedan sentirse reconfortados, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, Señor.
glorifícate a través de la predicación y háblanos por medio de ella, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, queridos hermanos, imaginemos por un momento que estamos en las profundidades de una cueva. Una cueva tan oscura que al extender la mano no podemos ver ni siquiera nuestros propios dedos. El aire es frío, el silencio es absoluto y cada paso que damos resuena en la negrura. Así era la vida de Floyd Collins, un explorador de cuevas que en el año 1925 quedó atrapado en el interior de la caverna de Sand Cave en Kentucky, Estados Unidos. Durante días, los rescatistas intentaron llegar a él, pero la oscuridad y las estrechas paredes de piedra lo mantuvieron prisionero. Lo más desgarrador fue que en un momento dado, una linterna logró iluminar brevemente su rostro. Floyd, demacrado y al borde de la muerte, extendió su mano hacia aquella luz que lo iluminó por un momento, como si ese pequeño haz fuera su única esperanza de vida. Como era de esperarse, esta historia terminó en tragedia. Floyd murió antes de ser rescatado, pero su desesperado gesto hacia la luz quedó grabado en la memoria de aquellos rescatistas. Ahora pensemos en otra historia, esta vez en la historia de Viktor Frank, un psiquiatra judío que vivió en los campos de concentración nazis. En su libro titulado El hombre en busca de sentido, relata Viktor Frank cómo incluso en medio del horror de Auschwitz, algunos prisioneros encontraban razones para vivir. Frank cuenta que en las noches más frías, cuando los presos eran obligados a marchar descalzos sobre el hielo, alguien comenzaba a murmurar un verso de la Biblia o a recordar en voz alta un pasaje sobre la luz. Esas palabras, aunque pequeñas, se convertirían en un faro de esperanza. Frank escribió en su libro lo siguiente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Vuelvo a repetir: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ese porqué a menudo venía de una verdad eterna: la luz siempre vence a las tinieblas. Siempre. El teólogo John Stott escribió en su comentario sobre Efesios lo siguiente. Él dice: la santidad no es la ausencia del mal. La santidad no es la ausencia del mal, sino presencia activa de la luz de Cristo que, escuche bien, expone, redime y transforma. Hoy el apóstol Pablo nos habla en este pasaje de Efesios 5, de los versículos 8 al 14, de una luz mucho más poderosa que cualquier linterna o idea humana. Esta luz es la luz de Cristo. Pablo nos dice que en otro tiempo erais o éramos tinieblas, pero ahora dice que somos luz en el Señor. No es que antes estuviéramos en tinieblas, es que éramos tiniebla. Éramos. Nuestra naturaleza misma era oscuridad. Nuestra identidad era una oscuridad constante. Ahora
cambia el panorama de todos los que estamos en Cristo Jesús. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús somos, escuchen bien queridos hermanos, portadores de una luz que no solo ilumina, sino que transforma, expone y también redime. Ahora, hay una pregunta válida, que podemos hacernos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Vivimos en un mundo que, aunque lleno de avances tecnológicos, seguimos atrapados en cuevas de desesperanza. Seguimos atrapados en cuevas de adicciones. Seguimos atrapados en cuevas de corrupción. Y en el peor de los casos, seguimos atrapados en cuevas de un vacío existencial. Muchos, como Floyd Collins, como la historia que he narrado, muchos como él, alargarán, escuche bien, alargarán sus manos hacia cualquier destello de esperanza. Otros, como Frank, aquel prisionero en Auschwitz, clamarán por una razón para seguir viviendo. Y aquí estamos nosotros, los hijos de la luz, llamados no solamente a brillar, sino somos más bien llamados a guiar, a redarguir y a despertar a quienes aún viven en las tinieblas, en las sombras, en la oscuridad. Ese es nuestro trabajo hoy en día. ¿Estamos listos para dejar que esa luz rompa toda oscuridad a nuestro alrededor? Porque esto, queridos hermanos, no se trata, escuchen bien, de una positividad o no se trata de frases motivacionales. Se trata del poder, nada más y nada menos, sobrenatural de Cristo en nosotros. Vamos a desarrollar este pasaje y quiero compartir con ustedes 3 puntos. El primero, de las tinieblas a la luz, la transformación del creyente. Punto 1, si tienen nota puedo apuntarlo. De las tinieblas a la luz, la transformación del creyente. Y vamos a abarcar primeramente el versículo 8. Punto 1, vuelvo a reiterar, de las tinieblas a la luz, la transformación del creyente. Vamos a leer nuevamente, esta vez solamente el versículo 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Oscuridad, tinieblas. Mas ahora, dice, sois, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo aquí establece un contraste muy radical. Pablo establece un contraste bastante tajante entre el pasado y el presente de cada uno de los creyentes, de cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Aquí vemos un contraste claro. Aquí vemos una palabra que está en tiempo pasado, erais. ¿Erais qué cosa? Tinieblas, oscuridad. Ahora, no solamente Pablo está mencionando de los que están en Cristo Jesús ahora éramos o vivíamos en oscuridad, sino que por naturaleza misma éramos tinieblas. Es decir, teníamos una naturaleza que estaba dominada por el pecado. Vayamos un poco más atrás. Efesios 2. Vamos a ver cuál era nuestro panorama. Ya hemos desarrollado, ya hemos desglosado ese pasaje. Efesios 2, versículos 1 al 3. Y ese es el diagnóstico de la persona que está alejada de Cristo. Este es el panorama real de toda persona que no tiene una relación íntima con Cristo. Ahora, Pablo dice aquí, en Efesios 2, versículos 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos
¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice Pablo, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el panorama atroz, grave, sin esperanza de todas aquellas personas que están fuera de Cristo. Entonces Pablo nuevamente nos recuerda aquí de que nosotros éramos tiniebla. Ahora, las tinieblas también representan la ignorancia espiritual. Esto también representa el pecado. Esto también representa, como les digo, la separación de Dios. Vemos por un lado un panorama del pasado nuestro, pero vemos ahora el contraste actual del panorama de cada uno de nosotros. Ahora, dice Pablo, ¿qué somos? Sois luz. La transformación, queridos hermanos, no ha sido por mérito humano. Jamás lo ha sido. Esta transformación ha sido por estar en el Señor, es decir, unidos a Cristo. Estábamos unidos con el Señor mediante Cristo. Ahora, escuchen bien, muy por el contrario, la oscuridad, como hemos dicho, representa el pecado, la separación de Dios. Muy por el contrario, la luz simboliza la verdad, la santidad y por sobre todo la comunión con Dios. Pablo nos hace recordar, ustedes eran tinieblas, ahora son luz. No es que van a ser, ustedes son luz ahora, pero nos deja un estándar muy elevado. Nos deja una responsabilidad muy grande a cada uno de nosotros. Recordemos, queridos hermanos, que hemos sido escogidos, predestinados, justificados para un propósito. Para un propósito. Y Pablo aquí nos dice de que debemos de andar como ¿qué? Como hijos de luz. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto ya hemos hablado varias veces. No es una sugerencia. Aquí encontramos un imperativo. Y el imperativo en el contexto bíblico es una orden. Es un mandato. No es una opción, no es una alternativa. Es una responsabilidad que debe ser llevada con integridad. Esto no es una sugerencia. La nueva identidad debe de reflejarse, escuche bien, en un nuevo caminar. Insisto mucho en esto. Efesios se puede dividir en dos partes: la parte teológica y la parte práctica. En la parte práctica comienza el capítulo 4. Comienza el capítulo 4, versículo 1, y Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, Pablo está diciendo: ustedes han visto el panorama de lo que Dios ha hecho. Dios los ha escogido. Cristo ha muerto por sus pecados, porque Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre para el perdón de los pecados. Pero en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ocurre también el trabajo del Espíritu Santo que nos sella, certifica ese trabajo que ha hecho Dios en primera instancia, luego Cristo. Pablo vuelve a reiterar prácticamente lo que dijo en Efesios 4:1, en este punto.
Ahora, decimos que todo pasaje apunta a Cristo. Decimos que cada verdad que encontramos debe apuntar a la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos una conexión con Cristo? Cristo mismo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos aquí que si queremos andar en luz, tenemos que indefectiblemente poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él mismo declaró. Cristo no dijo, yo les voy a dar luz. Cristo dijo, yo soy la luz. El que me sigue no va a andar en tinieblas. No va a andar. Queridos hermanos, la luz que los creyentes poseen o poseemos no es una luz propia, sino que la luz que tenemos nosotros deriva de Cristo solamente. Él es la fuente y solo en Él la oscuridad es vencida. Solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. La cruz reveló esta luz. ¿Cómo? Exponiendo el pecado, pero también proveyendo redención. Por tanto, queridos hermanos, ser luz no es un logro moral. No es un logro moral, sino es el resultado de estar, escuche bien, injertados en aquel que es la luz, Cristo Jesús. Separados de mí nada podéis hacer, decía Cristo. Nada podéis hacer. Ahora, ¿qué implica esto? Aquí vemos una identidad versus una conducta. No podemos decir que somos de Cristo si vivimos como si aún estuviéramos en tinieblas. No se puede. La luz es visible y nuestra vida, por ende, debe cuestionar las obras infructuosas de la oscuridad. Solo permaneciendo en Cristo podemos brillar. No hay más. Solamente permaneciendo en Cristo podemos brillar. Queridos hermanos, no podemos subestimar el poder del Evangelio que nos transformó. Si antes éramos esclavos del pecado, ahora somos portadores de la luz de Cristo. Pero esto exige coherencia. ¿Hay realmente áreas en nuestras vidas en las que aún permitimos que la oscuridad influya? Tenemos que recordar que no somos llamados a mezclarnos con las tinieblas, sino a disiparlas. Queridos hermanos, somos llamados a que el mundo nos vea o vea en nosotros un reflejo auténtico de Jesús. No por una perfección, porque hay personas que dicen, bueno, Cristo fue Cristo y jamás vamos a lograr a llegar a ser como Él. Y es cierto. No vamos a poder llegar a ser perfectos como Cristo. Pero indefectiblemente, a medida que el progreso de la santificación en el cual estamos vaya pasando y pasando, nosotros cada vez más tenemos que ir escalonando en este proceso de la santificación. Pablo mismo dijo, yo no pretendo haber alcanzado a Cristo, pero una cosa hago. ¿Qué hizo Pablo? Prosigo a la meta. Prosigo. Voy, sigo, permanezco firme. No por mí. Y no permanecemos firmes por nosotros mismos. Permanecemos firmes porque estamos parados sobre aquella roca que es Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús?
andemos como hijos de luz. Andad como hijos de luz, este es el mandato, pero también el privilegio de quienes han sido rescatados por la luz del mundo. Vayamos al punto 2. El punto 2 es el fruto de la luz, vivir en santidad. El fruto de la luz, vivir en santidad. Vamos a abarcar los versículos 9 al 11 esta vez. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En el año 1852, un barco mercante navegaba cerca de la costa de Inglaterra. En una noche de densa niebla, estaba atravesando el océano. El capitán, desorientado, no lograba ver el faro de Portland. Sin embargo, cuando las luces del faro finalmente atravesaron la bruma, el barco pudo corregir su rumbo y evitar chocar contra los peligrosos acantilados. Así es la vida cristiana, hermanos. El mundo está sumergido en la niebla del pecado, pero los creyentes, cada uno de nosotros, somos como faros de luz que debemos de brillar con claridad para que otros encuentren el camino a Cristo. Ahora, dice que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz no es un esfuerzo humano, queridos hermanos. Es el resultado natural de estar unidos a Cristo. Pablo menciona 3 evidencias aquí del fruto de la luz. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir? Acabo de decirlo, ¿lo entienden ahí? ¿Cuáles son estos frutos? Bondad, ¿qué más? Justicia, ¿y qué más? Verdad. La bondad es un amor activo. Es una generosidad hacia otros. La justicia es integridad en pensamiento y en acción, conforme a la ley de Dios. Y la verdad es una sinceridad y es un rechazo total a la hipocresía. Estas son las marcas, estos son los distintivos de aquellos que están en luz, o de que son luz. En el versículo 10 dice: comprobando o examinando lo que es agradable al Señor. Esto es un llamado a discernir. Esto es un llamado que no está basado en preferencias personales, sino en la voluntad de Dios. Pablo dice en el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Más bien, ¿qué hay que hacer? Dice: reprendedlas. La luz, queridos hermanos, no solamente evita el mal, sino que lo confronta. Ahora, Jesús, queridos hermanos, no solo habló de la luz, sino que encarnó el fruto de ella. En su bondad, Jesús sanó enfermos, alimentó multitudes y perdonó pecadores. En su justicia, Jesús cumplió toda la ley y defendió siempre al oprimido. Y en la verdad, Jesús declaró sin temor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como les dije hace un momento, en la cruz, la luz venció a las tinieblas. Por eso, cuando decimos que tenemos que vivir en santidad, no es religiosidad, tampoco es moralismo. Cuando exhortamos a que vivamos en santidad, estamos diciendo que esto es una imitación real de Cristo.
Ahora, ¿qué implica esto? El fruto prueba la raíz, evidentemente. Si no hay bondad, si no hay justicia, si no hay verdad, debemos hacer un autoanálisis y ver si realmente estamos en la luz. Queridos hermanos, la luz de Cristo en nosotros, escuche bien, es disruptiva. Es decir, todos aquellos que vivimos separados de la corriente del mundo, que vivimos en santidad, va a incomodar siempre a aquellos que aman las tinieblas. Por eso hay un rechazo abierto a aquel creyente genuino. Hermanos, el mundo no necesita más críticos. El mundo necesita más faros. Estamos brillando con nuestras vidas, con la bondad de Cristo, con la justicia de su reino y la verdad de su palabra. ¿O nos estamos acostumbrando a la penumbra de compromisos que apagan nuestros testimonios? Pablo aquí no negocia absolutamente nada. Dice abierta y tajantemente: no participéis. Pero tampoco nos deja pasivos. Dice que expongamos, exponed, reprendedlas. Esto, escuche bien, no significa señalar con el dedo acusador a quienes están viviendo en las tinieblas, porque no somos llamados a eso, sino más bien nuestra vida debe ser un reflejo de tal manera que la oscuridad se vuelva evidente, que la luz se vuelva evidente. Dietrich Bonhoeffer dijo sobre esto: la luz que brilla más fuerte es la que arde en la noche más oscura. Queridos hermanos, que nuestra iglesia sea un lugar donde la luz de Cristo sea tan visible que los perdidos ajusten su rumbo hacia Él, hacia Cristo. Quiero compartir con ustedes el último punto, el 3. Despertar y resplandecer. Un llamado a la acción. Despertar y resplandecer, un llamado a la acción. ¿Quién puede leer? Hermano Nelson, le pido que lea por favor los versículos 12 al 14. Usted que tiene una voz privilegiada, fuerte. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Gracias, hermano. No sé si se acuerdan, pero en el año 2010 33 mineros chilenos quedaron atrapados a 700 metros bajo la tierra durante 69 días. Cuando los equipos de rescate finalmente perforaron el túnel que los alcanzaría, enviaron mensajes. Y este mensaje en particular decía lo siguiente: estamos llegando, prepárense para salir a la luz. Uno de los mineros, llamado Mario Sepúlveda, relató que al ser izado a la superficie, o al ser levantado a la superficie, cerró los ojos por el dolor de la luz solar, después de estar meses en oscuridad. Así es el llamado de Dios a su pueblo. Hemos sido rescatados de las tinieblas, pero debemos abrir los ojos, levantarnos y vivir en la plenitud de la luz de Cristo. Pablo manifiesta aquí
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia a la luz, por la luz, se hacen visibles. Pablo dice, vergonzoso es lo que hacen en secreto. Pablo no se detiene a describir el pecado aquí. Pablo no se detiene, así como en Gálatas 5, 19 al 21, a enumerar los pecados. Pablo no se detiene aquí a describir los pecados, porque la luz no se deleita en exponer la oscuridad por morbo, sino para redimirla. Todo, Pablo dice, todo lo que se hace visible es luz. La luz de Cristo transforma lo que toca. Siempre. Por eso es que decimos que toda aquella persona que ha tenido un encuentro genuino con Cristo Jesús ya no vuelve a ser la misma. Ya no vuelve a ser la misma. Lo que antes era pecado oculto, al ser expuesto a Cristo, solamente Él puede perdonar y santificar. El 14 dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí vemos 3 imperativos. Despiértate. Aquí vemos una urgencia espiritual. Hay otro imperativo, el segundo, levántate de los muertos. La conversión es un resurgir. Evidentemente aquí Pablo se está refiriendo a una muerte espiritual, no una muerte física, evidentemente. Y luego vemos, Cristo te alumbrará. La fuente de la luz es solamente Cristo, no bajo nuestros propios esfuerzos. Cristo, el resucitado, es el que despierta al inconverso, al muerto que está en delitos y pecados. Cristo, como dije hace un momento, se identifica como la luz. Yo soy la luz. No solamente Cristo dijo eso, sino que demostró su poder sobre las tinieblas en su resurrección. Yo me imagino que cuando Cristo ha muerto, al día siguiente no hubo absolutamente nada. ¿Se imaginan el festín de las tinieblas, de los demonios, de Satanás? ¿Se imaginan lo que ellos habrán festejado ese sábado, donde no hubo absolutamente nada? Pablo bien dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo hubiese quedado en la tumba allá, ¿qué sentido tendría que nosotros estemos aquí? Ninguno. Ninguno. Cuando Él salió de la tumba, la muerte fue derrotada y, escuche bien, la luz eterna irrumpió en la historia. Por eso es que somos llamados a despertar. Y este despertar no es un mero simbolismo. Es un llamado a participar en la victoria de Cristo. Él es el sol de justicia, según Malaquías 4:2. Él es el que disipa nuestra oscuridad y nos habilita para vivir como hijos de luz. Ahora, la implicación aquí es clara. Hay una urgencia. El sueño espiritual es peligroso. Es peligroso. ¿Estamos realmente dormidos en áreas como la oración, la santidad, la misión? Aún en la congregación, ¿nos cuesta congregarnos fielmente? Otra implicación clara aquí es la transformación. Lo que la luz revela, Cristo lo redime. No hay pecado demasiado oculto que Él no pueda limpiar. No hay profundidad demasiado profunda, valga la redundancia, en donde Él no pueda llegar. No lo hay. Y la proclamación aquí es clara. Ser luz incluye anunciar la esperanza de Cristo a otros. Hay una canción muy famosa
conocida como la canción de la mina de San José. Y en esta mina alguien decía: y ahora me doy cuenta de que estaba ciego, pero hoy veo la luz. ¿Cuántos en nuestra generación siguen atrapados en túneles de pecado sin saber que Cristo ya perforó el camino para rescatarlos? Pablo nos grita enfáticamente aquí: despierten, despierten. Y entre paréntesis también lo que están durmiendo ahora: despierten. No es hora, queridos hermanos, de seguir adormecidos por la complacencia. No es hora de seguir adormecidos por el pecado disfrazado, la indiferencia. Cristo ya resplandeció. ¿Y nosotros? Si Él nos alumbró, es para que seamos sus reflectores en calles oscuras, en familias rotas, en lugares donde nadie más lleva la antorcha del Evangelio. Hoy es el día. Hoy. Si estábamos dormidos en pecado, despertemos ante la gracia de Cristo. Si estamos vivos en Cristo hoy, ahora mismo, es por gracia. Así que levantémonos y brillemos donde Él nos ponga. Pablo mismo dijo en Romanos 13:12: la noche está avanzada y se acerca el día. Que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros, queridos hermanos. Quiero dar sencillas aplicaciones de cómo este texto puede ayudarnos ahora, hoy. Primero, vivir en transparencia radical. Vivir en transparencia radical. Voy a pedir que alguien lea 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, del 7 al 9. ¿Quién puede leer? 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Claro que sí. ¿Quién? Ay, ok. Adelante. No, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, hermano. La gracia de Cristo, queridos hermanos, no nos excusa para esconder el pecado, sino que nos libera para confesarlo. Nuestra iglesia debería de ser un lugar donde los creyentes rompan la máscara de la perfección y compartan sus luchas en los grupos pequeños. Todos los líderes somos llamados a modelar humildad, reconocer errores y por sobre todo señalar a la congregación a la sangre de Jesús como la única justicia. Toda exhortación en nuestra iglesia siempre serán con fines para restaurar y jamás serán con fines condenatorios. Recordando, queridos hermanos, que todos somos salvos por gracia. Queridos hermanos, Cristo ya pagó por nuestros pecados. La confesión no es para ganar su perdón, sino más bien para vivir en su luz. El punto 2, seamos faros de esperanza en nuestra congregación. Seamos faros de esperanza en nuestra congregación. La gracia nos moviliza, queridos hermanos, no nos deja pasivos.
Tenemos que ser una iglesia donde creemos espacios donde los no creyentes pregunten y se asombren y digan: ¿por qué estos se aman así? Las buenas obras, queridos hermanos, no son para ganar la salvación. Más bien es el fruto natural de quienes han sido rescatados por gracia. Número 3. Rechacemos el juicio falso y abracemos la redención. Rechacemos el juicio falso y abracemos la redención. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera y Cristo? La historia de Cristo y la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Cada uno quería apedrear a la mujer. Cristo dice que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron ahí más. Pero hubo una exhortación de Cristo a la mujer al final de esa historia. Jesús le dijo a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete. ¿Qué más? No peques más. La gracia, queridos hermanos, nos humilla, pero también nos redime, nos une. En nuestra congregación tenemos que dejar de etiquetar a las personas por su pasado. Tenemos que recordar que en Cristo somos todos una nueva creación. Tenemos que enseñar y practicar la santidad. La santidad, queridos hermanos, no es legalismo. Es una dependencia diaria de la gracia. Por último, proclamemos la luz con palabras y también con hechos. Queridos hermanos, la gracia es para compartirse. Tenemos que ser testimonios vivos de que somos luces de Cristo y en Cristo. La misión de cada uno de nosotros no es convencer con argumentos, sino brillar con el mensaje de que Cristo ya hizo la obra. Estas aplicaciones sencillas no son una lista de deberes, son respuestas más bien a la gracia recibida de parte de Cristo. Como lo dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Que nuestra iglesia no brille por su perfección, sino más bien por señalar a aquel que es la luz. Este pasaje, queridos hermanos, en conclusión, no es solamente un discurso sobre moralidad, sino es un anuncio poderoso de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en y con su pueblo. A través de este pasaje, Pablo nos recuerda que la vida cristiana es un contraste radical entre lo que éramos. ¿Qué éramos, dice? Oscuridad, tiniebla. Y lo que ahora somos, ¿qué somos, dice? Luz en el Señor. Pero esta exhortación, este mensaje, no termina en una afirmación teológica. Esto, queridos hermanos, exige una respuesta práctica, sostenida por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, y mediante tu Hijo Jesucristo nos diste la vida. Señor, expongo y exponemos delante de ti nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor.
Límpianos, Señor, de toda maldad, de toda impureza, de toda contaminación. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos. Provee todo aquello que ellos necesitan, Señor. Úsalo, Señor, conforme y a la medida de tu gracia. Que tu misma gracia nos aparte de cada uno de ellos, Señor. Te pido, Señor, que en este comienzo de semana tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos capacite para ser cada día más semejantes a tu Hijo Jesucristo, Señor. Sigue prosperando tu obra en este lugar, Señor. Por sobre todo espiritualmente. Porque si crecemos espiritualmente vamos a crecer en toda área, Señor. Mi Dios, gracias por la oportunidad de que me has dado, Señor, de proclamar tu palabra. Dejo nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos cuides y nos uses siempre, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir al hermano Nelson, para pasar, por favor, hermano Nelson. Nos va a guiar en una oración para depositar nuestras ofrendas.